Irune Ariño, espero no equivocarme pronunciando el nombre y el apellido de la que es la subdirectora del Instituto Juan de Mariana. Muy bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, usted es subdirectora del Instituto Juan de Mariana, entiendo que no le han puesto ahí por ninguna cuota, usted habrá llegado por sus propios méritos. Quiero pensar que no. Vamos a hablar con Irune de toda esta parafernalia feminista, del manifiesto de mañana, esa huelga que secunda casi toda la izquierda, con el apoyo también de Ciudadanos. Yo, la primera pregunta que le quiero hacer a Irune es el mito de la brecha salarial. Yo toda la semana he venido diciendo que a mí no me lo están demostrando con datos de verdad contrastados. Hacen una estimación en términos absolutos, sin tener factores en cuenta, yo creo que determinantes, por ejemplo, como el hecho de que 7 veces más las mujeres que los hombres solicitan, y con razón, la jornada reducida, las que quieren ser madres, las que son madres, mejor dicho. Esto está fuera, entonces hacen la estimación en términos absolutos y te cuelan ahí que hay una brecha salarial. Tampoco he visto que en una empresa privada, en un puesto, de verdad, me enseñen 2 contratos en el que diga usted por mujer cobra menos que el hombre desempeñando la misma función. Sí, no, totalmente. El problema de la brecha salarial es que sí es cierto que las mujeres en mayor medida, o sea, cobren menos que los hombres, digamos, como media, pero lo que no es cierto es que cobren menos por hacer el mismo trabajo. Entonces, esas diferencias entre el salario entre hombres y mujeres se deben precisamente a lo que tú dices, a la maternidad. La maternidad nos permite explicar esas diferencias. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se queda embarazada, en mayor medida que el hombre decide o bien optar por un trabajo que le permita ser más flexible, por ejemplo, por trabajos a tiempo parcial, no a tiempo completo. De hecho, las mujeres en un 24% ostentan trabajos a tiempo parcial y solo los hombres en un 7%. Y luego pues, prefieren o deciden no apostar tanto por su carrera profesional y cuidar a los hijos en casa. Además, cuando hay una cosa que se conoce como la paradoja de la igualdad, es que cuando tú te vas a aquellos países como los países nórdicos, en los que todas estas políticas de género y tal están a la orden del día, al revés, no hay más mujeres en aquellas carreras de ciencias o de tecnología, sino todo lo contrario. Aquellas mujeres, están en mayor medida en carreras de ciencias y tecnología las mujeres, por ejemplo, en países árabes, donde por necesidad, es una hipótesis, por necesidad, van a carreras que les van a dar mayor retribución económica y por lo tanto que les van a permitir ser más libres económicamente. Entonces, el informe que ha publicado el Instituto Juan de Mariana se titula Mitos y realidades del feminismo. Una realidad sería, por ejemplo, que yo sí aprecio ahí la brecha, no en tanto que mujeres, en tanto que madres, en la maternidad. ¿A qué te refieres exactamente? Pues el hecho de que una mujer sea madre, por ejemplo, eso sabemos que en el ámbito empresarial muchas veces pues no la va a ayudar, desgraciadamente, no hay un respaldo por parte del Estado. Yo sé que tú eres liberal y todo lo que sea respaldo del Estado sé que te da un poco de alergia, pero, por ejemplo, la baja maternal, me refiero a eso, son 4 meses, la OMS dice y propone que sean 6, todo el periodo de lactancia. Por otro lado, esto sí que es cierto que en muchas ocasiones a las mujeres injustamente se les pregunta en una entrevista de trabajo si van a ser madres. Esto está, yo creo que fuera de lugar y no se puede señalar a la mujer por ser madre. Al contrario, hay un montón de encuestas en las que se dice y se recoge, también los hombres, ¿no?, que les gustaría tener más hijos, pero por la rigidez laboral no pueden tenerlos. Entiendo tu crítica. ¿Cuál es el problema? Yo veo varias cosas. La primera es decirle a alguien que gestiona una empresa, digamos, qué puede o no puede preguntar en una selección de personal es complicado. O sea, yo comparto que puede resultar desagradable, ¿no? Y que probablemente si las tareas en el hogar estuviesen más equiparadas, probablemente la pregunta se la harían a las dos. Y es cierto que es más probable que se la hagan a una mujer que a un hombre, eso es verdad. Ahora bien, yo creo que la causa o donde se tiene que solucionar eso no es ni poner cuotas ni que los permisos de paternidad sean intransferibles, ni en cualquier otro tipo de política pública discriminatoria, sino en fomentar que en casa aquellos que lo decidan se repartan las tareas de forma igualitaria. Hombre, es evidente que el embarazo al final lo tiene una mujer, el hombre no lo puede tener. Entonces hay unos meses en los que esa mujer no puede trabajar y eso es así. No podemos ir contra eso. Entonces es obvio
que ahí va a haber Claro. una diferencia. Yo entiendo el punto de vista del empresario, entonces para paliar ese gasto y esa no productividad de la mujer durante ese mes, ahí tiene que estar el Estado, ¿no? Para hacerse cargo de la retribución de la mujer durante ese periodo de baja. Yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, creo que una política pública que ayuda mucho más a paliar ese efecto de la maternidad es la construcción de guarderías, por ejemplo. Así, de los 0 a los 3 años, las madres, bueno, las familias pueden tener un sitio en el que cuiden a sus hijos y que por lo tanto no les esclavice, entre comillas, tantas horas en casa. Eso es mucho mejor que cualquier compensación que te tenga que dar el Estado. Creo que es mucho más efectivo. Irune, no quiero salirme del tema, sé que sois liberales en el Instituto Juan de Mariana, te iba a preguntar precisamente por Ciudadanos, que respalda la convocatoria de mañana, ellos haciendo esa distinción, nosotros somos feministas, pero feminismo liberal. Bueno, en fin, el señor Rivera y sus cosas. Vamos a ver el vídeo que ha difundido Ciudadanos apoyando y confirmando que va a estar mañana en esta huelga feminista. Trabajamos como nadie y cobramos menos. ¿Por qué tenemos que elegir entre nuestra carrera o ser madres? Estamos hartas de sentir miedo al volver solas a casa. Tan cansadas de que nos critiquen como de que hablen por nosotras. Soy mujer y soy dueña de mi futuro. Este 8M no volverán a hablar en mi nombre. Nadie. Soy libre. Soy feminista, soy liberal. Gila, este vídeo de Ciudadanos. Ciudadanos es todo y quiere estar en todo y es feminista y es liberal y yo soy libre y soy mujer. En fin, ¿qué partes de este vídeo te han parecido que son parte del mito y no de la realidad del feminismo? Lo del miedo al volver a casa, ¿crees que eso, yo no lo sé, pero eso es generalizado en todas las mujeres? El que salgáis a la calle y os esté un hombre diciendo cosas desagradables, piropos fuera de tono, este tipo de cosas. ¿Sabes cuál es el problema? Es que a las mujeres desde hace bastantes años se nos ha victimizado. Entonces, y además se ha sobredimensionado el problema de la violencia contra la mujer. Es decir, mira, antes revisaba los datos. En España, en 2018, los homicidios, llamados feminicidios, homicidios de mujeres, representan un 0,5% de cada 100.000 mujeres. Eso es nada. Creo que son de cada millón, 5 mujeres son asesinadas y además 3,3 por sus exparejas o parejas o familiares. España es uno de los países más seguros de la Unión Europea y por supuesto del mundo. Pero sin embargo, es de los países en los que la percepción social de esa violencia es mucho mayor. Es decir, los españoles creen que la violencia de género es una lacra en España, que es algo que está sucediendo constantemente, que todos los días se matan mujeres por el hecho de ser mujeres, y eso no es verdad. Entonces, eso contrasta mucho con la realidad. Entonces, el problema de asumir ese papel victimista es que al final es gracioso porque Ciudadanos dice, ¿no?, que no hablen por ti. Bueno, es que en la huelga de mañana sí están hablando por mí. O sea, me están diciendo que yo necesito cuotas, que yo necesito discriminación positiva, que necesito que el Código Penal pene las actitudes violentas de los hombres en mayor medida que las de las mujeres. Y yo creo que eso es contraproducente para las mujeres. Pero es que, además, aparte de que yo creo que es un error sumarse a la huelga de mañana, sobre todo porque, digamos, quienes han hecho el manifiesto y además quienes se suelen arrogar la defensa del movimiento, aunque digamos, suelen decir que no, que esto es un movimiento inclusivo y la huelga de mañana es súper inclusiva, hasta que llegas al segundo o tercer punto y te dicen, pero anticapitalista, pero contra el neoliberalismo, pero estos no, pero Ciudadanos no puede ser, pero... A Ciudadanos el año pasado, hay que decir, en honor a la justicia y a la verdad, que Begoña Villacís, actualmente es la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, fue increpada, la invitaron a marcharse, la rodearon. No me gusta nada emplear el término escrache porque es lo único que ha aportado Podemos a la política española, pero es verdad que sufrió un escrache, que fue rodeada y pasó un mal rato la mujer, y eso desde luego, más allá de que estemos en desacuerdo, de que apoyen la huelga, no se merecen desde luego que les acosen de esta manera a Villacís o a los representantes de Ciudadanos. Antes de que veamos parte del manifiesto del 8M,
yo creo que postulado del feminismo más radical. Me gustaría que me respondieses a una pregunta. ¿Qué es para ti el heteropatriarcado? Es complicado, ¿eh? Voy a empezar hablando del patriarcado, ¿no? Como yo lo entiendo, el patriarcado es simplemente una realidad social en la que las posiciones de poder o de estatus están básicamente ocupadas por hombres. Eso, además lo tuiteaba esta tarde, no se debe a un contubernio judeomasónico de los hombres que un día se sentaron en una mesa y decidieron vamos a gobernar el mundo nosotros. Eso tiene una serie de explicaciones biológicas, evolutivas y también culturales, ¿no? Correcto. Y el tema de la añadidura de hetero al patriarcado sería eso, ¿no? De que básicamente los hombres heterosexuales son los que están en las posiciones de poder. Pero eso no es lo que dicen las feministas radicales cuando hablan de heteropatriarcado. Ellas hablan de un movimiento de opresión, de control sobre la mujer, que además digamos que todos somos partícipes Todas las instituciones del Estado están impregnadas del heteropatriarcado. Pues yo creo justamente lo contrario, que todas las instituciones, y lo vimos el otro día a través de Twitter, todos los ministerios que están ahora mismo en poder del señor Pedro Sánchez, del Partido Socialista, con la foto apoyando, respaldando el 8M. O sea, utilizar las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de una determinada ideología, la del feminismo. O sea, que esa victimización yo no la comparto. Muchas empresas, por cierto, del IBEX 35 y extranjeras, a favor y promoviendo esta huelga. O sea, para mí es todo lo contrario. No son antisistema, sino todo lo contrario. Está dentro, yo creo que en el núcleo del propio sistema, este feminismo radical. Es que los antisistemas somos nosotros. Eso es. O sea, al final, el ir contra la norma se ha convertido en la nueva norma. Al final, el statu quo ahora es eso, es el no ser normativo, el luchar contra el heteropatriarcado, es asumir ese tipo de postulados. Las mujeres que no sois feministas, ¿qué sois? Yo soy feminista. Ah, ¿eres feminista? Yo me considero radicalmente feminista. Yo creo que las feministas no son ellas. El problema está en qué consideramos por feminismo, ¿no? Si es la igualdad de oportunidades, entonces todo el mundo es feminista. Quiero entender, ¿no? Es que yo creo que las que no son feministas son ellas, las que se equivocan son ellas. Yo creo que el feminismo ha compartido como postulados generales la defensa, uno, de la igualdad de hombres y mujeres y en segunda medida, digamos, el empoderamiento, que esto es una palabra muy polémica, o la liberación de la mujer, que todavía es muy necesaria en muchas partes del mundo. Que, por cierto, no está todo eso que estás mencionando dentro del manifiesto. Ah, no, por supuesto. Las mujeres que son lapidadas por ser adúlteras, por ejemplo, en países como Irán, eso no lo saltamos, porque al final nuestro hermano musulmán inmigrante tiene que recibir todo tipo de apoyos. Nosotras somos muy feministas, pero el Islam, bueno, nos parece fenomenal. Sí, una cosa que me parece paradójico y me parece de una doble moral bastante importante es cuando hablamos, por ejemplo, de la prostitución, las feministas radicales te dicen no, la prostitución no puede haber voluntariedad, porque responde a lógicas heteropatriarcales y demás, pero llevar hijab musulmán, eso es súper empoderador y además eso siempre es voluntario. Entonces, ¿cómo se entiende que una mujer pueda, actúe voluntariamente para ponerse un hijab, pero no para prostituirse? Hombre, o es voluntario los dos o no es voluntario nada. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, no podía faltar, desde luego, para dar su pincelada de aquí al 8M, que ya es mañana, esa huelga feminista. La señora alcaldesa de Barcelona, no se lo pierdan, hablando del heteropatriarcado que está copando también la justicia. Bien. Hace falta una formación intensiva porque hoy las altas instancias judiciales son claramente patriarcales y están reproduciendo un sistema que justifica la violencia contra las mujeres y eso democráticamente es inadmisible. Estas dos medidas se podrían implementar si hubiera voluntad política real. Bueno, miente con muchísimo entusiasmo, como acostumbra la señora Colau, que la justicia es patriarcal. Bueno, yo creo que, no sé si se ha enterado o no, pero hay una ley que se llama Ley contra la Violencia de Género que rompe el principio de igualdad entre el hombre y la mujer. O sea, es todo lo contrario a lo que está diciendo la señora Ada Colau. Yo no sé si se refiere a que hay más jueces que mujeres jueces, o no sé a qué se está refiriendo en concreto, pero si hay una ley ahora mismo que rompe ese principio de igualdad entre el hombre y la mujer, en la Ley contra la Violencia de Género. Sí, al final los jueces lo que hacen es aplicar la ley, no hay más. Y la ley, precisamente lo que tú comentas en materia de violencia de género, no es para nada patriarcal, sino todo lo contrario. Entonces, además, como bien lo refleja en el informe Cuca Casado, que es la persona que se ha encargado de esa parte,
para empezar, lo que supone es una asimetría penal brutal. O sea, el mismo delito no se castiga igual si el que lo comete es el hombre contra la mujer que si el que lo comete es la mujer contra el hombre, siempre en el contexto de la pareja o la expareja. Por ejemplo, luego, un segundo caso, o sea, el hecho de que, digamos que por la interposición de una denuncia se tomen ciertas medidas cautelares o lleguen a tu trabajo o a tu casa y te detienen, estigmatiza muchísimo al hombre. Y el hecho de que se entienda que si a una mujer se le da la calidad de víctima tiene que existir un agresor, es otra forma de estigmatizar al agresor, cuando todavía no sabemos si es agresor o no es agresor. Bueno, para demostrar que son parte del sistema, recordemos las palabras de la vicepresidenta del gobierno, la señora Carmen Calvo, cuando decía que la justicia, el juez, debe querer sí o sí a la mujer. O sea, usted, por el hecho de ser mujer, acude, me pone a mí una denuncia, dice que yo aquí hoy, bueno, invéntese lo que quiera, he hecho cosas malas con usted, y entonces, por el hecho de ser mujer, la justicia ya me tiene a mí que meter en calabozo de manera preventiva. Eso es muy peligroso. Eso es romper el Estado de Derecho, la presunción de inocencia. Es romper la presunción de inocencia, eso. Y es lo que se está proponiendo, de hecho, ¿no? Que el simple testimonio de la mujer sirva sea suficiente. Yo sí te creo, hermana, ¿no? Ese grito que hemos escuchado tanto en las calles. Y además, ¿sabes qué pasa? Que eso va en perjuicio de las denuncias que son verdaderas, de la verdadera víctima. Claro, eso va en perjuicio de la verdadera víctima. Totalmente. Igual que vemos el chiringuito en Andalucía, ideológico que había montado el PSOE de Susana Díaz, de todo el dinero que destinaban a políticas de género, solo el 3% llegaba a quien debería llegar el 100%, a las mujeres maltratadas. Y el 97% para mantener el chiringuito de la narrativa feminista, mujeres allí cobrando un dinero, bueno, pues para estar allí haciendo cartelitos, difundiendo toda esta mercancía averiada, pero quien de verdad merecía todo esto, todo el respaldo y el apoyo del Estado, en este caso la Junta de Andalucía, son las mujeres maltratadas, un 3% de todo lo que se destinaba. Sí, se ha creado una red clientelar alrededor de la violencia de género, de asociaciones que reciben subvenciones, no solo, digamos, con cargo a los presupuestos del Estado, sino también al Fondo Social Europeo. Y volvemos a lo mismo, eso va en detrimento de las verdaderas víctimas. Irune, uno de los postulados de este manifiesto del 8M, lo voy a leer, dice lo siguiente: subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal. ¿Qué te parece? A veces cuesta ¿Racista? entender. ¿Racista? Yo imagino que dicen racista porque digamos que la otra crítica que están teniendo, o la discusión que están teniendo dentro del feminismo radical, es que, claro, las que no pueden abanderar el feminismo las mujeres blancas de clase media heterosexuales. Claro que no. No, porque o sea que dentro de todo esto, además del feminismo en sí, hay lógicamente una raíz marxista evidente, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a ver algunos de los puntos más destacados, algunas de las burradas enormes que han publicado este manifiesto del 8 de marzo. Vean. Porque 1.560 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en los últimos 14 años. Muchas de ellas no están contempladas en la ley de violencia de género. Porque no existe verdad, protección y reparación para nosotras y no hay seguridad efectiva ni justicia para muchas de quienes denunciamos. Porque la justicia es patriarcal y pone en duda nuestra palabra, porque no nos creen, porque cuando denunciamos que hemos sido agredidas se cuestiona nuestro testimonio, se nos juzga a nosotras y no a los agresores. Porque las mujeres migrantes sufrimos además discriminación racista y xenófoba en los espacios públicos y en los medios de transporte y somos objeto de redadas racistas por el simple hecho de ser migrantes racializadas. Esto es muy curioso, a mí me encanta todas estas peleas luego que van dentro de la progresía del magma cultural progre, luego tienen submundos, subcategorías, se van peleando entre ellos o ellas. Esto de las feministas extranjeras o de otras razas, que dicen que sufren una especial discriminación. O sea, dentro de las mujeres están las mujeres de países occidentales, lo que sería la mujer, tú lo has dicho antes, heterosexual blanca, luego ya viene la mujer extranjera. Ellas, yo creo que como que con más énfasis, ¿no?, tendrían que merecer el respaldo del Estado por el hecho de ser extranjeras. Esto es más o menos lo que yo vengo a interpretar de todo esto. Sí, es exactamente así. Y esto, básicamente, proviene de la lógica marxista post-revolución industrial, cuando se da cuenta de que el socialismo no va a acabar de triunfar solo con la causa obrera, y muy inteligentemente dice: ostras, hay una serie de minorías que el Estado no protege, a las que podemos
digamos, captar para hacernos sus portavoces. Y esa es la estrategia de la izquierda actual. Vamos a recuperar, lo contaba al inicio de este programa, ayer también lo contamos, un instituto en Huelva, no sé si estás al tanto de esta noticia, prohíbe a los alumnos varones, a los niños, salir al recreo mañana para que se queden en clase meditando en el aula acerca de lo malos que hemos sido todos los hombres a lo largo de la historia con las mujeres. Ha sido tal el revuelo que se ha suscitado que han dado marcha atrás, bueno, pero no del todo. Ahora han salido a decir que, bueno, que van a ser solo 5 minutos los que van a estar los niños en el aula pensando sobre lo malo que han sido ellos. Les van a cargar sobre sus hombros a unos niños de 8, 10, 15 años el hecho de que, por ejemplo, haya un violador que viole a una mujer, un miserable que mate a su mujer, uno que le pegue. Todo eso quieren que vaya ya calando en los niños de pequeños. Es una manera de hacerles sentir señalados y que ellos son culpables por el hecho de ser varones. ¿Sabes qué pasa? Es cierto que existe una mayor tendencia a la violencia en los hombres que en las mujeres. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso no quiere decir que el hombre, por el hecho de ser hombre, vaya a tener que pegar a su mujer. Carmena dijo que en el ADN violar, de la ¿no? masculinidad está incardinada la violencia. Eso no es así. Eso además lo explica bastante bien Cuca. Pero la violencia, y sobre todo en la pareja, es bidireccional. Lo que pasa que, digamos que las consecuencias son asimétricas en hombres y mujeres. Sin embargo, esto al final se trata de lo mismo que hablábamos de la lógica marxista, que es culpabilizar a la sociedad, a los hombres, a las estructuras heteropatriarcales o lo que sea, de un problema concreto de violencia. Y luego el problema de entender la lógica de cómo funcionan las huelgas, ¿no? Y eso es, vamos, marca toda la historia del socialismo. Y es que parece que el derecho a huelga te da el derecho también de obligar a los demás a hacer huelga o a ser partícipes de esa huelga. Y eso es liberticida y es una brutalidad. Y sobre todo, no conocía la noticia, pero si es así, a unos niños de 8 años, vamos, me parece todavía peor. Irune Ariño, subdirectora del Instituto Juan de Mariana. No me he equivocado en ninguna ocasión, ¿no?, que he pronunciado tu nombre y tu apellido. Pues yo que me alegro. Nos vamos a la publicidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se vayan, que volvemos enseguida.